Yo creo que con 1.400 euros no tiene ni para empezar. Yo tuve un accidente de tráfico que me cambió la vida y me fui a vivir a Madrid por temas médicos, después a Valencia, me cogió la Dana, por desgracia, y tenía que encontrar un sitio que tuviera transporte, que me diera paz, ayudara a sanar. ¿Por qué tanta gente se muda a Alicante? Porque primero el tiempo, o sea, es un clima excepcional. ¿Cuánto pagas aquí un alquiler? Caros. Están caros, más o menos. Yo vivo aquí en el pueblo de al lado y pago 650. 650. Al lado, pero tiene garaje, tiene piscina, o sea, Bueno, claro, tú piensas que a lo mejor en un mes tú cobras unos... estoy grabando aquí en Campellos, en Alicante. Campellos es un pueblo cerca de Alicante. En este día espectacular, me voy a grabar este video haciendo preguntas de cómo se vive, de cómo la gente llega aquí, por qué llega aquí y por qué se deja aquí para toda la vida. Bueno, ahora me voy buscando, no sé, una persona, un chaval así, una mujer, un hombre, así que puedo hacerle preguntas de cómo se vive, cómo es esta ciudad. Es el paseo que estoy haciendo. Como ves, esta ciudad del segundo día que miré, nunca miré basura, nunca miré nada de todo eso que en otra ciudad miré. Y bueno, vamos a ver. Estoy aquí en una cafetería, estoy haciendo una entrevista a una chaval aquí. Me la presento. La señorita, ¿cómo se llama usted? Me llamo Natasha. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué tanta gente se muda a Alicante? Porque primero el tiempo, o sea, es un clima excepcional. O sea, aquí durante todo el año tienes sol, puedes estar aquí tranquilamente. El tiempo acompaña siempre durante todo el año, no solamente en verano, y se está súper bien. Ok, bueno. ¿Puede decirme su nombre, por favor? Sara. La señora Sara, de aquí de Alicante. ¿Por qué tanta gente se muda a Alicante? Me diga, señora, por favor. Bueno, Alicante es una ciudad pequeña, muy manejable, lo tiene todo. Tiene transporte público, autobuses, tranvía, tiene playa, tiene muchos centros comerciales para compras y es una ciudad pequeña y lo tiene todo. Aquí tengo de frente a mí un chaval que está trabajando aquí. Bueno, la primera pregunta es esa. ¿Por qué tanta gente se muda a Alicante? A ver, yo creo que porque es una ciudad muy bonita, que tiene mucha costa y sobre todo también por el clima, la verdad. Yo creo. ¿Por qué vives en Alicante o viniste de visita o de vacaciones o te quedas aquí, tienes tu casa aquí? Yo tengo mi casa aquí, yo siempre he vivido en Alicante, pero mis padres estaban en el interior de España y se vinieron aquí a Alicante por la playa. Ah, tu padre y tu madre estaban en el interior de España y después se vinieron para aquí, para el mar, para la playa, para lo que es vivir la vida cada día, como todos los españoles, que tiene cada día que se levanta su sonrisa, eso a mí me encanta. Bueno, y la calidad de vida, ¿cómo sale? También al final de lo que es el verano, la calidad de vida, porque claro, en este tiempo la calidad de vida, no sé, es mucho mejor o cada mes llega así, como negocios abiertos, servicios y todo. Siempre, ¿por qué? Porque aquí hay un microclima que siempre hace buen tiempo, entonces frío no hace. Un microclima que hace siempre buen tiempo, también cuando... Que está muy cerca también, entonces la gente busca esto por el sol, por la playa, porque también hay mucha paz, es un sitio tranquilo, no es un sitio donde haya mucho ruido y... hay mucha calidad de vida. Mucha calidad de vida que por lo demás... Se come muy bien. Se come muy bien, pero además la mucha calidad de vida es comida, sol, alegría, como dicen aquí, ¿no? Cada día es de día. Hay muchos extranjeros que viven aquí, belgas. Belgas, me diga. Belgas, noruegos. Bueno, muchos extranjeros que llegan de toda Europa y también de cada lado de este planeta, del mundo. Para descansar aquí ya su jubilación. ¿Y qué tienes esa ciudad que te atrapó? El clima, el mar y la gente que hay aquí, la verdad que es
muy amable. ¿Qué tiene esta ciudad que te atrapa? El tiempo, el clima, la gente, la fiesta, la compañía, es muy familiar, te acoge y te atrapa sin ningún tipo de duda. Te atrapa el corazón. Y todo eso llega excelente, Sí. llega muy guay, como se dice en este país. Todo lo que está muy guay. Después de la tarde hay muchos chiringuitos, ¿ya? Hasta muy tarde, muy Ecco. pronto, todo, mucha gente así de... Ya, diga, ¿qué le atrapó a esta ciudad? Pues a mí la paz que tiene. La paz que tiene. Me transmite mucha paz, es pueblo, no es estresante, es un pueblo tranquilo y tiene mucha paz. Por el verano, ¿cómo se vive? El verano, sea, ¿cómo se vive? ¿Cómo llega en octubre, en noviembre, así? Desde marzo, abril hasta octubre, noviembre siempre hace buen tiempo, hace sol. E incluso en enero te puedes bajar a tomarte algo que hace sol y hace buen tiempo aquí en Alicante. Tú tienes familia, eres de aquí, de Alicante. ¿Y por qué la gente viene aquí de visita o de vacaciones? De gente extranjera. Ya. Por la fiesta casi seguro, que hay mucha fiesta, Benidorm, toda la playa, hay playas preciosas, calas la gente y hay mucho ambiente, hay muy buen ambiente aquí. Usted también vive aquí. Bueno, ¿por qué tomó esta ciudad? ¿Por qué decir, me gusta vivir aquí? ¿Por qué? En lo específico, en lo que es la esencia. Cuento así un poco rápido, yo tuve un accidente de tráfico que me cambió la vida y me fui a vivir a Madrid por temas médicos, después a Valencia, me cogió la Dana, por desgracia, y tenía que encontrar un sitio que tuviera transporte, que me diera paz, que me ayudara a sanar, y encontré una casa maravillosa en este sitio, que se llama Edificio Amanecer, ¿Ya? que no podía tener otro nombre más bonito, que se ve el amanecer espectacular. Y me vine aquí y es una pasada, estoy encantada, me está aportando mucha paz, porque el mar aporta mucha paz, mi perro tiene verde, o sea, es una maravilla. La gente, hay muchos sitios para los perros, hay playa de perros, que es muy importante para las personas que viajan con perro, Bueno, que se puedan bañar. si tuvieras que convencer de un amigo de mudarse aquí, ¿qué le dirías? Puede disfrutar de buena calidad de vida, Calidad de vida, ¿qué entiendes? pues Porque cada uno tiene su forma de mirada, ¿no? sí, buen tiempo, no sé, todo. Buen tiempo y no sé, eso. Si tienes que conversar con un amigo de mudarse aquí, ¿qué le dirías? Que 100% se viniera a Alicante, la verdad que a mí me gusta mucho toda la parte sur de lo que es España, me parece preciosa, maravillosa, tiene unas playas preciosas y calidad, vida, está muy bien respecto al precio de la vivienda y todo esto. Bueno, la gente más o menos, ¿con cuánto se puede quedar aquí? ¿Con cuánto puede vivir cada mes? Por persona más o menos unos 1.200. Si tú tenías de convencer a un amigo a vivir aquí, ¿qué le va a decir? Que lo tienes todo en un sitio muy pequeño y que te va a aportar mucha paz y mucha, no sé, calidad de vida. ¿Qué es lo mejor o lo peor de vivir aquí, en esta ciudad? ¿Lo mejor o lo peor? Ya, hay cosas que te llegan feas, como se dice, hablando así para entenderse, hay cosas que es muy bonita, que sales muy bueno, ¿no? A ver, lo peor, que hace mucho calor en verano, la verdad, pero tampoco es algo muy... Es que tampoco hay cosas malas, la verdad. Yo creo que en verano hace mucho calor, pero bueno, puedes remediarlo yendo a la playa o a la piscina. Yendo a la playa o a la piscina. Sí, se puede remediar bien el calor. Y nada, lo mejor, pues eso, los paisajes, que tienes montaña y mar muy cerca, y el clima. ¿Y qué es lo mejor de vivir aquí, en esta ciudad? Lo mejor que ella buscó en vivir aquí, en todo su lado. El mar, el amanecer, el atardecer, los pájaros, la naturaleza y lo que te aporta la naturaleza, ¿no? Que es maravillosa. El mar Mediterráneo es maravilloso. Ya, el mar Mediterráneo, dice esta señora, que es muy maravilloso. Tanto las Islas Baleares, Alicante, Valencia, es una maravilla. Palma de Mallorca también, a las islas que tienes de frente aquí, ¿no? Formentera. Y Ibiza, Formentera, que creo que... Parece que sea el Caribe. Ya, que sea el Caribe. Mira, tenemos el Caribe cerquita
de aquí, Que de hecho mucha gente se va a buscar el Caribe haciendo muchos kilómetros. Mira, el Caribe, imagínate, lo tienes aquí. ¿Te quedarías vivir aquí para siempre? Sí, de hecho yo no me quiero ir de Irlanda, yo no me quiero ir de aquí, o sea, me han ofrecido fuera, he estado viviendo en otros países, pero es que siempre vuelvo aquí. ¿Dónde? ¿En otro país a dónde? He estado en Inglaterra, estuve en Malta viviendo 3 meses también allí, y he estado en Ámsterdam. Oh, qué guay. Y siempre vuelvo aquí. Siempre vuelvo aquí, Siempre pero vuelvo aquí ¿por qué te hace siempre volver aquí? Para mí al final el clima, la comida y la gente hace mucho en tu vida personal y social, y para mí tiene mucho más peso que las condiciones. ¿Te querías vivir aquí para siempre? Yo sí, porque tengo aquí a toda mi familia, estudio aquí, trabajaré aquí, así que... Y encima pues ya me conozco Alicante y vivo aquí en Campello, que es un pueblo muy bonito, con playa, y no me movería, la verdad, sí me gusta aquí. Ya, bueno, ¿te querías vivir aquí para siempre? ¿Me quedaría a vivir para siempre? Puede ser. Ya, puede ser. Puede ser, o sea... Puede ser, pero me gusta mucho la montaña. Y como España es un país tan bonito y tan pequeño, que tenemos de todo, pues en 9 horas te vas al norte y es una maravilla. Bueno, ¿y cuánto necesita una persona para vivir aquí? Bien, ¿cuánto necesita de sueldo? ¿Una persona que tiene una familia de 3, 4 hijos o una persona que se dedica sola? De 1.200, 1.400 no me hace. 1.400, una persona casada, con 2, 3 hijos. No llega. No llega mucho. No llega. Hombre, 2, 3 hijos no tiene que cobrar más. 1.400. 1.400, tú puedes mantener 2, 3 hijos con una pareja, con una esposa. Pareja, si tienes 2 sueldos, pues... Yo entro en la conversación, yo creo que con 1.400 euros no tiene ni para empezar. ¿En Andalucía lo mismo? En Andalucía también. También, 1.400, 1.500 euros. Yo creo que una persona que si tiene hijos, ¿Ya? tiene que tener otra pareja que trabaje. Ya. Bueno, a no ser que tenga un sueldo que gane. O sea, tienes que llegar en casa, ¿cuánto? 2.000, 2.500, así, de más o menos, 100 euros. Si no tiene piso tal, cada uno que tiene que meter, entre los dos tiene que meter 3.500, 4.000 para vivir. Con 2, 3 hijos normales, ¿es solo cuánto, más o menos? ¿Solo sin hijos? Solo sin hijos, Yo pienso que sin tener problema. mínimo para vivir bien en Andalucía, que en Alicante no sé. 1.600, 1.500, 1.600 para vivir. Para vivir más o menos así. Alquiler y tener para irte 4 días a comer fuera. Es para 3, 4 días comer fuera, nada más, porque así 1.500, 1.600. Tienen que ganar 1.200 Y no pueden ir a comer. y no puede ir a comer afuera. ¿Cuánto cuesta vivir aquí de verdad en Alicante? De verdad, o sea, respecto al sueldo y demás, Ya. Cuesta un poquito, pero en comparación con el resto de España, está en una de las mejores posiciones respecto a todas las comunidades de España, está súper bien. ¿Número real de percepción económica aquí? Que la gente gasta mucho, porque ¿Ya? la gente viene aquí a gastar, a turismo, a gastar, y es verdad que los sueldos no son tan elevados, pero al final te compensa con el resto de cosas que tiene Alicante. Bueno, te compensa con cosas que tiene Alicante, o sea... El tiempo, la familia, la gente, la mente, todo. Es que para mí eso tiene un peso muy importante. El tiempo, sobre todo el clima. Cuando tú haces la compra, ¿te va a dejar mucho en una semana? ¿De dinero? De dinero, ya. ¿Cómo se vive aquí, más o menos? Una familia de 3, 4 componentes. No lo sé, porque yo soy solo una, pero... Bueno, pero lo demás. Yo gasto, pero porque vivo. Ya, vivo. que Ah, vivir. o comunque Me voy a una... llevar a la tumba, Ya. entonces yo me lo gasto. Pero es una vida, a ver, ha subido todo, yo creo que... ¿Y cuánto necesita más o menos una persona para vivir? ¿O usted sola? Bueno, Aquí bastante, porque los alquileres son muy altos. ok. Muy altos, o sea... Muy altos. Bueno, la señora me está diciendo que los alquileres son muy altos, o Sí. sea... Y las compras, las ventas, 600.000 euros, una vivienda. Ah, bueno. Se ha revalorizado tanto porque es un pueblo con mucha calidad. ¿Cuánto dinero necesita una persona para vivir bien aquí sin hijos? O sea, tú no tienes hijos, no tienes nada. Ok, tienes 25 años. Ok, ahora tienes 19, ¿no? Bueno, si tienes 20, 25 años y tú te vas a quedar en una habitación, en un piso solo, ¿cuánto piensas que te puede salir cada mes para vivir tranquilo? A ver, yo creo que un alquiler estará entre 800 y 1000, más o menos, yo creo. No sé, es que es eso, 1500 más o menos.
o un poquito menos. Ok, se te sale 1.500 euros de... O un poco menos a lo mejor. Un poco menos, 1.300, Sí. tú puedes vivir tranquilo solo. Yo creo que sí. Aquí, bueno, ¿y con lo que paga, vale la pena vivir aquí también? No me arrepiento, sí. No se arrepiente. No. Bueno, en todo eso, ¿vale la pena vivir a España? Y después termino esa entrevista. ¿Vale la pena? Sí. Tú te querías tanto. ¿Por qué? Así que terminamos esta entrevista. El clima, la gente y la gastronomía. El clima, la gente también, si tú te vas a tomar menos de tu trabajo, ok, vale la pena vivir aquí. Tú no vivirás en otro lugar de este planeta. Creo que es el país más completo ahora mismo que en clima, gastronomía, la gente. ¿Más completo en Europa o porque lo conociste en todo el mundo? No, en Latinoamérica también hay países que se viven increíbles, pero si hablamos de Europa, Pero mucho mejor España. Si hablamos de Europa, y también tú puedes decir, tú viajaste en Sudamérica y puedes decir, bueno, puedo hacer también esta comparación, esta diferencia, ¿no? sí, claro. ¿Cuánto lo que pagas? ¿Cuánto lo que das? ¿Vale la pena vivir aquí? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Esta es la última pregunta. Te dejo y te ringrazio de este video, de este... Merece la pena porque estás viviendo en una ciudad que es de las mejores de España, la verdad, y... La mejor de España en Alicante. Las mejores. Yo creo. La mejor de España, Alicante. Sí, en cuanto a calidad. ¿Por qué me dice eso? Porque yo también grabé video en Andalucía y me han dicho lo mismo. Ya. Andalucía es la mejor, por eso. Ahora aquí estoy en el medio, en la Comunidad Valenciana. Sí, yo creo que hay muy buena comida, eso, hay un montón de costa, tienes un montón de playa, el clima es buenísimo, entonces yo creo que merece la pena pagar por vivir aquí. ¿Cuánto pagas aquí un alquiler o una...? Caros. Están caros, más o menos. Pueden ir 600 euros al mes. 600 euros al mes para vivir todo el año, claro. No, eso es un precio que sale no para vacaciones, más para una familia. Para una familia, unos 600 euros al mes te puede... Aquí en Campello, lo máximo, que es un Yo vivo aquí en el pueblo de al lado y pago 650. 650. Tiene garaje, tiene piscina, o sea... Bueno, ¿cuántas habitaciones tienes? 3 habitaciones. Eso. 2 baños, 2 baños, ok. 650. Ok. Pero claro, tú piensas que a lo mejor en un mes tú cobras unos 1.300, o sea, casi la mitad del sueldo se te va en una vivienda. Ah, bueno. Entonces vas un poco Bueno. apurado porque al final, pero bueno. Con todo eso, al final tú no vivías en ningún país, en lo que sea en este planeta. Regresaría siempre a España. Después Siempre vuelvo a España. escuché que tú visitaste bastantes otros sitios, bastante. Ya, Siempre vuelvo a España, quiero priorizar eso. tienes Ya que está. decir que España tienes de todo. Tienes lo que... Tienes montaña, tienes playa, tienes nieve, tienes frío, tienes calor, tienes comida, tienes gente, tienes fiesta, tienes... A mí me encanta España. Bueno, te voy a agradecer mucho de todo. Perdóname el castellano, a veces me olvido la gramática y me faltan muchas cosas a veces en la gramática para preguntarte. genial. Te voy a dar un buen domingo, un buen día, que la Igualmente. pasa bien y un buen día de sol, como De cada sol, día como llega siempre. en este país. De 365 días en Alicante, más de la mitad son soleados. O sea, un alto porcentaje siempre hay sol aquí. Así Bueno, ahí está. maravilloso. Hasta luego. Adiós.